Ya. Estamos ingresando. Demos un instante. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es la inflación anticipada. Ya hemos estudiado lo que es el impuesto inflacionario. ¿Qué es el impuesto inflacionario? Recuerden, es el aumento de los precios resultado de un aumento de emisión monetaria derivada de una inflación, ¿sí? De un déficit, perdón, de un déficit. El señoreaje es lo que ganan los gobiernos por un aumento del dinero, de la cantidad de dinero sin generar inflación. Entonces, ahora vamos a ver una nueva definición que es la inflación anticipada. Ya todos sabemos lo que es el concepto de la inflación, ¿no? La inflación es la escalada de los precios de un periodo a otro. Se dice la escalada, no aumento, porque dentro de un periodo pueden incrementar los precios varias veces dentro de un mismo periodo, ¿no? Entonces nosotros podemos tener que la inflación en enero es constante, es del 0%, en febrero es del 0.5%, en marzo es el 0.25%, entonces hasta marzo la inflación acumulada es de 1.75%. Y así se va calculando la inflación mes a mes, por eso se dice que la inflación escalonada dentro de un periodo. Esto lo encontramos en Sachs-Larraín, principalmente en el libro de Dorbus, lo encontramos también en Blanch y en Barr. Recordemos cuáles son los costos que nosotros pagamos por el manejo de la inflación, por la existencia de la inflación. Entonces sabemos perfectamente que la inflación es el resultado de un incremento en los precios. Entonces, cuando presentamos costos de inflación, el dinero pierde poder adquisitivo y el costo nominal de los bienes y servicios aumenta, ¿no? Recuerden que no es lo mismo hablar en costos reales que en costos nominales. El costo nominal es el que se maneja internamente dentro de la nación, mientras que el costo real ya corresponde a lo que uno gana efectivamente en relación con otra moneda. Y por lo general, como nosotros tenemos que en el mundo la moneda que mantiene un mayor bagaje o un mayor referente, o el que es referente a nivel internacional, es el dólar. Entonces eso también hay que tenerlo bastante conocimiento al momento de hacer estos análisis. Entonces, uno de los costos es que el dinero pierde su poder adquisitivo. Obviamente los costos están subiendo, todo sube, entonces si yo tenía 100, con 100 me podía comprar alimentos, ropa y tener un momento de esparcimiento. Con la inflación de repente ya voy a poder comprar menos ropa, menos alimentos y voy a tener menor cantidad de tiempo de esparcimiento. Entonces ahí nosotros hemos mermado nuestro poder adquisitivo. Otros efectos asociados a la inflación es que los costos asociados a estos van a depender de la inflación que se registren, obviamente, ¿no? Mientras mayor sea el nivel de inflación, mayores costos asociados a la pérdida del valor de la moneda vamos a tener. Entonces, aquí, la inflación anticipada, ¿qué es? Es la parte que se incorpora en las expectativas de las conductas del público antes de que ocurran. Entonces, es simplemente, les doy un ejemplo. Esto ocurría bastante cuando nosotros teníamos sucres. Durante todos los años, esto era algo que ya era una vox populi, era un rumor, no era un rumor, sino ya todo el mundo sabía, de que en enero había incremento de precios.
y en enero iban a haber nuevas políticas fiscales. Inclusive todavía en la televisión se observa que dicen, bueno, ya se acaba el año fiscal, se pronostica que va a haber un déficit, hay problemas de cubrir, financiar, no le utilizan la palabra déficit, sino dicen de que el gobierno necesita X millones de dólares para cubrir el presupuesto. Ese es el déficit que tanto se menciona. Entonces, ya se sabe, dice que el gobierno tiene que utilizar medidas económicas para poder financiar su presupuesto para el próximo año. Entonces, el gobierno no quiere mencionar la palabra que va a utilizar la inflación, no quiere reflejar eso porque perdería gracia ante los electores. Entonces, lo que hace manifiesta otros comentarios, pero en realidad lo que se va a tratar es de ajustar sus precios por medio de emisión orgánica, ¿no? Eso se veía principalmente cuando estábamos en Sucre, recuerden que estoy dando ese ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría normalmente año tras año? Era de que terminaba el 31 de diciembre y automáticamente el 1 de enero ustedes acudían a la tienda sin que haya ocurrido nada, encontraban que todo había subido. Los taxistas subían sus costos de la carrera, teníamos que iban al mercado, la libra de pollo había subido, la libra de arroz había subido, todo había subido. Era automático. Así, ¿por qué? Porque y ustedes preguntan, ¿y por qué sube el precio? No, es que van a ver, es cambio, ustedes le preguntaban a la tendera y le decían, pero ¿por qué subes el precio de los alimentos si no ha pasado nada? No, es que va a pasar. Ya el gobierno va a subir, tiene que subir los impuestos, entonces yo tengo que cuidar y prevenir de que no perder. Era como decían, vamos a quitar los subsidios. Nadie se atrevía a quitar los subsidios, ningún gobierno se atrevía a quitar los subsidios de los combustibles, porque decían, si yo que elimine los subsidios de los combustibles, automáticamente todo va a subir de precio. Entonces, ahí se da una inflación anticipada. Antes de que realmente ocurra el hecho, ya los distintos factores que intervienen, distintos actores, perdón, que intervienen en la economía, automáticamente ajustan su nivel de precio. Esto se conoce como inflación anticipada. Y vamos a estudiar qué efectos o qué fenómenos ocurren cuando nos presentamos a lo que es la inflación anticipada. ¿Sí? Entonces ya sabemos, inflación anticipada es inflación que incorpora las expectativas y las conductas del público antes de que estos se generen, ¿no? Entonces esto es inflación anticipada. Por otro lado, tenemos la definición, me adelanto un poquito, inflación no anticipada simplemente es cuando la inflación toma de sorpresa a los agentes económicos y llega antes de lo que se preveía y simplemente tienen que ajustarse. Ya vamos a estudiar este efecto que ocurre, que esto también lo ha vivido el Ecuador, esto lo vivió en el Ecuador principalmente en el año 99, donde se vivían estos dos escenarios. Pero prácticamente todos estos escenarios han atravesado la economía ecuatoriana. Y en general todas las naciones las han atravesado en algún momento de su historia. Seguimos con la inflación anticipada. Después de un periodo de inflación nula, ¿qué significa inflación nula? De que ha sido un periodo, un año, un ejercicio fiscal en el cual ha habido relativa estabilidad cambiaria, ha habido relativa estabilidad monetaria, y prácticamente los precios se han mantenido estables. De repente hubo un mes en que subieron, otro mes bajaron por los temas de estacionalidad, pero son rangos tolerables o rangos normales que se generan. Ahora, los agentes económicos prevén que en el nuevo periodo va a haber cambio de gobierno y ellos estiman que el cambio del gobierno va a hacer ciertas medidas que lo que va a generar es inflación. Entonces, como ocurre este efecto, van a querer ajustar los agentes económicos sus tasas.
Entonces los agentes económicos ajustan sus presupuestos, lo que yo les mencionaba, que ajustan sus tasas, es decir, ajustan sus niveles de precios de los productos que van a ofrecer. Entonces los agentes económicos ajustan sus presupuestos considerando el aumento de los precios. El sistema financiero, de igual manera, va a ajustar las tasas de interés real que van a recibir. Lo que van a hacer, si ellos estiman que la inflación que se va a dar es de alrededor de un 10%, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que los agentes económicos en todos los precios que venden van a aumentarle un 10%. Dice, bueno, estiman, no, históricamente siempre después de un periodo fiscal aumenta si decimos que estaba en 100, le suben 10. Entonces, de uno le suben 10 centavos. Entonces, hay un incremento de 10 centavos. Entonces, todos ajustan automáticamente sus precios. El sistema financiero también ajusta su tasa de interés real en un 10%, es decir, incrementa la tasa de interés real. Obviamente eso se va a ver reflejado en un incremento de la tasa nominal para ajustar los efectos que ya prevén que se van a realizar con los nuevos niveles inflacionarios. Por eso es que normalmente, hasta ahora se ve de que en los meses de enero los niveles de consumo se ralentizan, porque normalmente están a la expectativa, los entes económicos están a la expectativa de ver qué mismo es lo que va a pasar con los niveles reales de la economía, se van a aumentar, se van a diluir, qué mismo es lo que va a pasar. A pesar de que, bueno, también se toma en cuenta de que el mes de diciembre ha sido un mes de bastante congestionamiento, movimiento de economía, entonces en enero como que baja, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre prácticamente, ha venido ocurriendo periodo tras periodo en el mundo. Los que son contratistas, ya sean por arriendo o cualquier otra situación, también van a ajustar sus tarifas. Entonces ahí es lo típico de que viene el dueño de casa y dice, bueno, este año va a haber un incremento de tanto. Y dice, no, yo no quiero, no, es que aquí estoy ajustándome en los precios de la inflación. Usted tiene que pagarme lo que cuesta. El alquiler cuesta, por decir, 100. La inflación ha sido el 10%, usted me tiene que pagar 10 más, porque si no, yo estoy perdiendo. Si no le gusta, desaloje. Entonces viene y hay una parte que también corresponde a un ajuste de las tarifas reales. Aquí me faltó una. Los contratos laborales también van a negociar el incremento salarial, por lo menos para mantener sus niveles reales de ingresos. Van a decir, bueno, mira, patrono, usted me está pagando tanto, esto de aquí, como ha habido inflación, no me va a alcanzar, usted tiene que ajustarme mi salario. Entonces también viene una negociación en acuerdos laborales. Ustedes pueden ver de que año tras año siempre manifiestan las cámaras, por un lado dicen que podremos hacer un incremento de tanto, y por otro lado el representante o el gremio de los trabajadores dice, no, tiene que ser de tanto el incremento. Finalmente el gobierno interviene y dice, no, va a haber un incremento de tanto, y ya, les gusta o no les gusta y considera. Pero hay una especie de negociación en el incremento de los salarios, que está relacionado también con el nivel de las expectativas de cuánto va a ser la inflación para el nuevo periodo. Todas estas decisiones juntas se ajustan o van a ajustar las tarifas a la tasa que han previsto que se va a generar. Aunque no necesariamente sea ese efecto, sino que ya vamos a ver que van a ocurrir algunos efectos mayores a lo que realmente plantean. La inflación anticipada, en cierta manera, es un problema a la larga, es un problema en realidad, que se debe contrarrestar dando seguridad a los distintos entes que se manejan en una economía. Por eso es que se menciona mucho de que la economía es una ciencia social, porque analiza efectos y fenómenos que están relacionados con el comportamiento humano. Ante esto, recordemos que la inflación es un impuesto sobre los saldos monetarios existentes, ¿no? Esto es lo que habíamos visto anteriormente, lo que es el impuesto inflacionario, que no cuenta con aprobación pública
¿sí? Porque el gobierno simplemente por no aplicar impuestos, podía haber solucionado el problema subiendo el IVA en un 2%, pero si mandaba el documento para aumentar en 2 puntos el impuesto, tenía que el legislativo le iba a decir, no, no más impuestos. Si los medios de comunicación iban a decir, ¿cómo vas a cargarnos más impuestos? No, imposible. La ciudadanía en general dice, tú me aplicas más impuestos, nos vamos al paro. Entonces, el gobierno dice mejor, no me meto por tema de impuestos. No tiene herramienta política para aumentar los impuestos. En cambio, lo que hace es emitir dinero y silenciosamente lo que está es cargando un impuesto vía emisión monetaria sobre la caída de los saldos reales. Es un impuesto silencioso que nadie lo percibe y lo da por aceptar. ¿Sí? Eso recuerden bastante. ¿Cuáles van a ser los efectos que genera una inflación? Ahí he puesto mal aquí. Una inflación anticipada. Bueno, con todo esto, vamos a tener que se constituye un impuesto sobre los saldos monetarios existentes, ¿no? Entonces, simplemente el 31 de diciembre, ustedes iban a la tienda y compraban un litro de leche en 80 centavos. Al día siguiente, ustedes van y el mismo litro de leche está en 85 centavos. ¿Por qué? Simplemente porque el tendero le dio la gana de subir los precios, nada más. Porque pronostica que va a haber un incremento de los saldos monetarios reales producto de la inflación y ajusta sus precios. Entonces, ese es el primer efecto que va a dar. Segundo efecto, como los entes productivos prevén de antemano una pérdida de sus ingresos monetarios, de sus ingresos reales, lo que van a hacer es que se van a volver menos eficientes para producir, para generar su nivel de producción, ya que van a producir por debajo de su nivel de producción óptimo. Entonces, obviamente, eso va a hacer de que de alguna manera se reduzcan las cantidades producidas y los mercados se vuelvan más, de alguna manera se vuelvan ineficientes. ¿Sí? Otro efecto que se produce es que las tasas de interés se van a ver incrementadas. Ya mencionamos de que el sistema financiero va a cobrar una tarifa de interés en la cual lo único que hace es incorporar la expectativa que tiene en respecto al incremento que se va a dar en la inflación. Si es el 10%, ya lo va a tener ahora en un 20%, si considera un incremento adicional del 10%. Entonces eso va a hacer que los saldos, el costo del dinero aumente, debido a lo que involucra el costo de oportunidad de mantener saldos monetarios. O sea, si quieres tener dinero, vas a tener dinero, pero considerando el costo de oportunidad por el aumento de la inflación. Va a haber también un aumento en la carga tributaria por efectos de la inflación. No es que aumentan los impuestos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa? Ustedes tienen una vivienda. Voy a leer el ejemplo. Dice, la inflación hace que suba de valor un bien inmueble y al calcular el valor del impuesto se efectuará sobre el precio de la ganancia del capital que incluye la inflación. ¿Qué significa esto? De que si nosotros tenemos, por ejemplo, una vivienda que la hemos comprado en, qué sé yo, en $50,000, hemos comprado la vivienda. Pero los efectos de la inflación hacen que mi bien, o sea, que hacen que la vivienda que está en 50,000 ahora cueste 60,000. Sí, pero el valor de la vivienda ha incrementado, no necesariamente porque le he hecho alguna remodelación, le he hecho un piso más, qué sé yo, le he puesto mármol, le he puesto, qué sé yo, algunos adecuamentos, porque yo he invertido en la vivienda, he ganado precio. No, simplemente está aumentando su valor por efectos de la inflación. Es lo que nos dicen. No, yo estoy ganando en propiedades. Yo en mis propiedades que ahorita valían 50,000, ahora valen 100,000. He ganado 50,000. Sí, pero vaya y véndalo. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Entonces,
se protege por medio de bienes inmuebles en los saldos de valores reales, pero que resulta que el gobierno viene y dice, a ver, esta casa que tú estás pagando, que tú tienes registrada 50.000, ahora ya no vale 50.000, sino que vas a pagar, ahora vale 60.000. Entonces tú me vas a tributar ya no por los 50.000, sino tú me vas a tributar sobre los 60.000. Entonces, al momento que estás tributando por una base superior, de algo que no has ganado, sino simplemente por un efecto de la inflación, tú vas a estar pagando un valor adicional de impuesto. Esto es lo que nos refleja este concepto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí con los que estemos en términos de la inflación anticipada? Antes de seguir avanzando. No hay pregunta. Bueno, sí. El aumento de la carga tributaria, obviamente, va a desincentivar la inversión. Es decir, ustedes dicen, chuta, yo tengo una cantidad de dinero, voy a invertir, como que al momento que ya empiezo a generar recursos, resulta que voy a ganar menos de lo esperado, porque ya ahora tengo el efecto de la inflación. Entonces, a los inversores como que los va a poner a pensar, a no ser que sea una inversión en donde los niveles de rentabilidad sean tan abrumadores que los resultados de la inflación me vean afectados de una manera muy marginal. Entonces ahí no se van a ver afectados los inversionistas en invertir. ¿Ya? Eso es con respecto a la inflación anticipada. Vamos a continuar viendo lo que es la inflación no anticipada. Déjame tomar lista, yo no he tomado lista antes de ver esto. Atención a la lista. Isaías Andrade. Presente. Daniel Angulo. Presente. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Ashley Chica. Presente, profe, en ese momento yo también tomo lista. Yo sí estaba, solamente que no sé qué le pasa a mi micrófono en el internet que no me cogía. Mercedes Cuello. Presente. Evelyn Cuadro. Presente. Maybe Guaranda. Presente. Lilibel Leighton. Presente. Jorman Limones. Presente. Hilder Lord. Presente. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Presente. Lara Muñoz. ¿Qué le pasó a Lara? María Naula. Presente. Nicolo Olaya. Nicolás Olaya, te tengo una. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Ortiz, presente. Dayana Párraga. Presente. Alexa Perea. Verónica Rivera. Presente. María Rubio. Presente. Leslie Sánchez. Presente. Julia Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdés. Presente.
Génesis Yunda Presente. y Wilson Castillo. Presente, profesor. Aquí Rubio Fernández. A ver. Sí, ahí, María Rubia le puse. Y Olaya. Sí, ya también tiene. ¿No? ¿Ahorita ingresó alguien? Bueno, nadie más, ¿no? Ya. Profe, disculpe, Alexa Perea. ¿Quién es? Alexa Perea. ¿El apellido es Pere o Alexa? Perea. Perea. Perea Bautista. Ya, ahí te registré. Gracias, profe. Listo, vamos entonces acá. Ya para dejar cubierto esto de la inflación no anticipada. Ya con esto cerramos el capítulo de lo que son las inflaciones, el estudio de la inflación. Hemos visto prácticamente lo que es el impuesto inflacionario, lo que es el impuesto, el señoriaje también, que está relacionado de alguna manera con el término inflación, el impuesto anticipado y ahora la inflación no anticipada. Entonces, la pregunta es, ¿uno puede en algún momento de la economía prever, o sea, no prever de cuánto va a ser el nivel de inflación? Bueno, puede darse, en la economía puede darse de todo, ¿no? Pero sí se pueden generar escenarios en los cuales la inflación a uno lo agarre por sorpresa, simplemente cuando boom, ya se da cuenta de que ha habido un incremento en los precios. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer el siguiente experimento, marcan una fecha y se van a un centro comercial y comienzan a ver los precios de los distintos bienes, ¿no? Toman aleatoriamente varios bienes y los anotan. Ustedes anotan, dicen los precios de un jean es de tanto, los precios de ciertos abarrotes es de tanto. Ustedes se van al precio, qué sé yo, de un electrodoméstico es de tanto. Después de 6 meses regresan al mismo lugar a ver cuánto han sido los precios. Y yo les aseguro que van a ver el precio del jean y dice, esto ha subido. Ustedes van a ver el precio de los abarrotes, han subido. Ustedes van a ver todo ha subido. Pero en cambio, periodo a periodo, ustedes por lo general casi ni perciben, porque lo que hacen es incrementos de centavo, o si van a las tiendas al supermercado, ustedes no les aumentan el precio, pero les reducen las cantidades. Me acuerdo que anteriormente esas bebidas que daban en cartones, que el Natura y todas esas cosas, eran el 250 mililitros que daban, o un cuarto de litro, costaba un valor, ¿no? Después lo que hicieron es, ya no te subían el precio, porque veían que si subías el precio ya no vendías, entonces lo que hacían es, ya no te daban 250, sino te bajaban 245 mililitros, 5 mililitros menos, después 240. Y ahora yo veo de que hay empaques que son ya de 90 mililitros, lo que anteriormente costaba 250 mililitros, entonces eso también es un aumento del precio, ¿no? O sea, te dan la idea de venderte el mismo producto al mismo precio, pero el producto viene en menor cantidad. Eso también es un aumento de precios que se da. ¿Sí? Entonces, retomando el tema de lo que era la inflación no anticipada, la definición que habíamos establecido es que es cuando toma al público, la inflación toma al público por sorpresa, es decir, simplemente los niveles de inflación que se dan en un momento determinado son inesperados. Llega antes de que los agentes de la economía se ajusten a su presencia. Recordemos, esto de aquí es algo que tenemos que tener presente, que los países con altas tasas de inflación tienden a mostrar mayores variaciones en sus niveles inflacionarios. Por ejemplo, el caso de Venezuela. En Venezuela los niveles de inflación son tan altos de que lo que varía la inflación en un periodo u otro realmente se vuelve que no, la verdad no resulte
pronosticable cuánto mismo va a ser el precio en el futuro inmediato. Uno dice, bueno, va a subir, va a bajar, ¿qué mismo es lo que va a pasar? En el año 99, en el caso de Ecuador, los precios comenzaron a subir de un momento a otro. Me acuerdo tanto que el tipo de cambio estaba en 9 de la mañana, estaba a 5.000 sucres por $1, ya a las 11 del día estaba a 20.000 sucres, y ya a las 10 de la noche ya es feriado bancario, no me acuerdo tanto serio. Entonces, eso es lo que, cuando estamos hablando en términos de inflación no anticipada. ¿Cuáles son los efectos que van a generarse? Primero, que las transferencias de ingresos y riqueza entre los distintos segmentos de la población. ¿Qué significa esto? De que va a haber alguien que gana y alguien que pierde. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se produce este fenómeno de la inflación no anticipada, porque con la inflación anticipada todos los entes se ajustan, todos. Deudores y acreedores, prestadores, todos. Productores, consumidores, todos se ajustan automáticamente al nivel de la inflación. En cambio, cuando no se anticipa que va a haber un nivel de inflación específico, entonces el efecto es totalmente diferente. El otro efecto que se ve es va a haber algo que se conoce como la redistribución de la riqueza. ¿Qué significa esto? De que los recursos de un ente se van a trasladar hacia otro ente. Por ejemplo, nosotros podemos tener el caso de que han hecho un préstamo y la inflación hace que el valor del préstamo se vea diluido en el pago de los intereses, es decir, de que nosotros terminamos pagando mucho menos de lo que realmente hubiésemos pagado si no hubiese habido la existencia de la inflación. Vamos a ver este ejemplo. Existe un contrato, o sea, existe una persona que acude al sistema financiero para realizar un préstamo, ¿no? Un préstamo por el valor de 100, por el valor que sea, ¿no? La tasa de interés que se pacta al momento del préstamo es del 10%. Entonces, el banco, ¿qué está haciendo con esto? Al momento que da el préstamo, está cobrando su ganancia, que es su tasa de interés, más un porcentaje que corresponde a preverse el resultado de la inflación. Entonces, en total está cobrando un 10%. Resulta que, vamos a poner por temas de ejemplo, de que el 5% es la tasa de interés real, es lo que realmente él espera ganar por dar ese préstamo, está ganando un 5%, y el otro 5% simplemente es un escudo que pone por los efectos de la inflación que espera que tenga para el siguiente periodo. Entonces ahí tenemos el valor del contrato. El comprador, por otro lado, o sea, el deudor, por otro lado, él asume que tiene que pagar es un 10%. Entonces, pero ¿qué sucede? Que la inflación llegó al 10%. Lo que los entes económicos habían considerado era una inflación del 5%. Por eso es que ajustaron sus tasas en un 5%, pero resulta que la inflación real fue de un 10%, fue muy superior a lo que realmente tomó. Entonces aquí hubo una inflación no anticipada. Y la pregunta ante este escenario, ¿quién gana o quién pierde? ¿Quién se ve más afectado por el efecto de la inflación? Entonces vamos a verlo. El resultado obviamente va a ser el deudor, porque el deudor primero consignó una deuda por el 10%, la deuda inicial 10%, y la inflación genera un interés real del 0%. ¿Por qué? Porque había previsto ¿cuánto de inflación esperada? El 5%, cuando la inflación real fue del 10%, es decir, el dinero perdió su valor en un 10%. Entonces, esto hace que el crédito le resulte a un costo financiero de 0. O sea, el deudor tuvo un préstamo a cero costo por efectos de la inflación. Después, el comprador, por otro lado, puede deducir también sus intereses para efectos tributarios. Es decir, tiene un interés ¿de cuánto? Del 10%. Ese 10% lo puede presentar como efectos de crédito tributario, con lo cual va a recibir un subsidio adicional
al que él hubiese esperado, ¿no? O sea, prácticamente el crédito lo benefició y le generó más bien un ingreso adicional. Por otro lado, el acreedor, quien recupera únicamente el valor del préstamo. Ya vimos que él estaba cobrando una tasa del 10%, pero la devaluación del dinero por el 10% hace que estos rubros se vayan hacia abajo. Entonces él simplemente recuperó su préstamo. Pero hasta allí no llega el asunto. Él también tiene que pagar impuestos sobre el valor de la ganancia. Él ha ganado un 10% en teoría, en valores nominales. Y el Estado va a decir, usted tiene que pagarme intereses sobre impuestos sobre su ganancia, que es sobre el 10%. Entonces el acreedor, al pagar impuestos sobre el interés nominal recibido, va a estar perdiendo parte del capital prestado. Entonces, para el deudor, para el acreedor, perdón, resulta que va a ser un mal negocio haber prestado por consecuencias de la inflación no anticipada. ¿Esto dónde se va a ver? Principalmente en economías en donde tenemos niveles de inflaciones tan variantes que no se pueden pronosticar. Y el resultado que se va a generar cuando tenemos niveles de inflaciones no predecibles es que las tasas de interés van a ser extremadamente altas. Entonces, estos son los efectos y las consecuencias que hemos aprendido el día de hoy con lo que es el manejo de la inflación dentro de una economía. Hemos visto, ya hemos terminado de estudiar lo que es la inflación, la inflación en general, el señoriaje, los tipos de impuestos relacionados a la inflación. Y nos vamos a quedar hasta aquí y ya continuaríamos el día de mañana con respecto a las partes que vienen. Ya para el día de hoy ya voy a tenerles cargados los videos, no pude el día de ayer terminar de cargarlos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Ya para que empiecen la siguiente sesión de clase.